Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dices tú, lo digo yo. Porque yo soy como tú eres como yo, papá. Así es. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Aldo Hermenegildo y esto es otra edición de No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV. Hoy es sábado 28 de enero y son exactamente las 6:02 de la tarde. Y nos complace gratamente comentarles que la audiencia de nuestro programa viene creciendo cada día. Pero así como crece la gente que disfruta del programa, también crecen los que están descontentos o a los que no les parece los comentarios que hacemos o no nos creen. Y queremos saludarlos, precisamente a uno de ellos, al señor Jairo Ruiz Ramírez, que no cree que este programa sea financiado en nuestro bolsillo. Sí, efectivamente, mi querido amigo. Está usted invitado a venir cuando guste al programa, coordina con la producción y puede venir cuando guste a debatir con nosotros, porque nosotros aquí no tenemos ni personajes a los que les otorguemos la palabra, más allá de la gente que nos tiene la amabilidad de escucharnos y de oírnos. Y efectivamente eso se puede comprobar porque en cada pausa comercial que hacemos, básicamente no hay auspiciadores, como ustedes lo pueden comprobar, y es que en el Perú vivimos en la cultura de la sospecha y todo el mundo cree que siempre que alguien habla o critica o hace una crítica constructiva, en este caso, cuando estamos hablando de eso en esos términos, siempre hay alguien que está detrás financiando, poniendo un dinero, dando algo. Nadie cree que nosotros tenemos esta práctica como un ejercicio, además de convicción democrática. Pero además, saludamos también a la señora Alicia Villafuerte y le decimos que no, que nosotros no somos parte de la resistencia, nosotros no creemos en el fujimorismo, no somos antifujimoristas, es cierto, porque no practicamos ningún tipo de anti, pero no somos fujimoristas y al contrario, este pechito básicamente tiene el honor y el placer de poder contar que en las marchas de finales de los 90, específicamente 97 y 98, yo específicamente salí a marchar como muchos jóvenes para derrocar al gobierno autocrático de Alberto Fujimori. Así que, y a mí me cayeron los palos respectivos de las fuerzas del orden, en este caso de los policías que guardaban el orden interno. Y siempre hemos hecho una crítica dura hacia todo el modelo político y el modelo económico fundamentalmente que nos dejó y nos heredó Alberto Fujimori. Pero eso no implica que nosotros seamos antifujimoristas, nunca vamos a ser fujimoristas, no somos parte de la resistencia y tampoco somos parte del sector que admira o es seguidor de la señora Cecilia García. No, señora Alicia Villafuerte. A nosotros nos parece que algunas de las críticas de la congresista García son pertinentes, pero otras no. En este canal y específicamente en este programa, nosotros no tenemos partido. Nosotros no creemos en la clase política en general porque la clase política ha decepcionado al país. Y en el país lo que se ha instalado es la cultura de la sospecha. Y tanto es así que justamente el programa de hoy empezaba con este fragmento de ese tema de Calle 13 para que el pueblo se calme, porque eso es lo que hace falta. Lo que hace falta es una prensa distinta, una prensa que justamente no esté alineada ni con los intereses de la gran empresa que apoya al gobierno, ni con la otra parte de la gran empresa que, por ejemplo, puede específicamente verse a través de Willac, que también son otro grupo de poder. Es como diríamos coloquialmente, es un lío entre blancos, es una pelea entre gringos. Nosotros, el pueblo, los marrones, no tenemos nada que ver en el tema. Ahí no tenemos vela en ese entierro. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar una prensa alternativa, pero no esa prensa de los influencers que son simplemente alambiques de esas empresas o de esos intereses o de esos grupos, sino una prensa realmente de a pie. Por eso el día de hoy hemos preparado una entrevista con Guillermo Oviedo, que es representante de los aportantes y exaportantes de la ONP, ese gran sector que son millones de personas que ganaban probablemente sueldos miserables y que mensualmente vivían el ejercicio y el recorte de su sueldo porque se les descontaba supuestamente para una pensión que nunca llegó. Y entonces no hay ninguna solución. Entonces hoy día
en estos días hay mucha movilidad social, aunque los grandes medios de comunicación que promovieron las marchas ahora no le den cobertura, pero existen una serie de colectivos y de personas que están circulando en las calles protestando por una serie de aspectos que tienen que ver incluso con su vida cotidiana, con su vida diaria. Pero el gobierno ha decidido iniciar un confinamiento. Como ustedes saben, el día de ayer la primera ministra, la señora Violeta Bermúdez, dio una conferencia de prensa acompañado de los ministros de Salud, de Economía y de Desarrollo Social, básicamente. Al final de cuentas, primero sale el presidente Vizcarra hablando algo que no se le entiende. Uno siempre, parece que este gobierno necesita siempre traductores o ventrílocos que nos expliquen de qué se trata el asunto, porque no llegamos a entender con claridad las medidas. Pero el asunto es que la señora Bermúdez dijo esto el día de ayer. Escuchemos. Estos días de cuarentena, pero también para ir difundiendo cuáles son las medidas de esta cuarentena que queremos informarle. Es una medida distinta a las experiencias que hemos tenido el año pasado, en la medida de que va a seguir funcionando los servicios de delivery. Las personas vamos a continuar teniendo la posibilidad de salir a hacer nuestras compras, por supuesto, dentro de los horarios que ha establecido el Decreto Supremo que ha sido publicado el día de hoy. Van a estar abiertos los comercios indispensables, como por ejemplo las farmacias, los mercados. Estamos coordinando con los municipios para que existan mercados itinerantes que se acerquen más a nuestros barrios, a nuestras localidades, y de esta manera facilitarnos la vida, donde estos días lo que queremos es evitar la circulación de las personas, porque como bien hemos aprendido durante estos meses, el virus se contagia, se transmite entre los seres humanos. Cuanto más circulación de personas, más peligro de contraer la enfermedad, de transmitirla y de contraerla. Por eso, con la medida de inmovilización social obligatoria para los departamentos. ¡Oh, gran novedad! ¡Oh, gran novedad! ¡Oh, gran sorpresa! La señora Bermúdez dice que hemos descubierto que el virus se transmite entre los seres humanos por la circulación de las personas. ¡Qué gran descubrimiento! Ya casi va a ser un año y ese es el anuncio de una persona que es responsable de la estrategia sanitaria de un país. ¿Es eso posible? ¿En qué medida esta cuarentena es distinta, más allá de algunos temas de detalles? ¿Acaso no hay nuevamente un confinamiento de las personas de manera indiscriminada? No, está bien, es cierto que ahora se han hecho distinciones entre regiones, pero eso también sucedió durante el gobierno de Vizcarra y durante la gestión de la señora Mazzetti, que también era ministra de Salud del señor Vizcarra. ¿Y eso en qué medida o dónde están las estadísticas que demuestren que eso funcionó, que eso tuvo resultados? Ahora dice la señora que las medidas son distintas. Al amable audiencia, amigo, amiga, mixer, jóvenes, como quiera ser, tú que me estás viendo, ¿a ti te parece que las medidas son distintas? ¿Acaso podemos creer o percibir que las medidas son distintas? Y aparentemente esto no es un engaño nuevamente, es decir, solo son 15 días. Así no empezó Vizcarra, y hay gente que corre los rumores de que van a ser 3 meses y otros hablan de incluso de 6 meses. Pero ¿en qué medida es algo distinto? No lo sabemos. Pero escuchemos lo que dice, además, en esta misma conferencia de prensa, la ministra Mazzetti, ¿no? La persona, la STAR, ¿no? La STAR System del sector salud y del gobierno. Y recordar particularmente que debemos evitar los espacios cerrados, que debemos evitar los lugares donde no corre aire, evitar los lugares donde hay muchas personas y se forman conglomerados, y evitar el contacto entre todos nosotros. Es por eso que
las medidas que estamos tomando buscan limitar al máximo el contagio. Por otro lado, también el Estado tiene que cumplir su rol y para eso apelo al llamado a todos, particularmente en las regiones. En los 2 últimos meses hemos repartido en las diferentes regiones de nuestro país balones de oxígeno, concentradores, oxímetros. ¿Para qué? Para que el primer nivel esté reforzado. Yo pediría a todos que por favor verifiquen en los establecimientos que tengan cerca, que los establecimientos de primer nivel tengan lo que tienen que tener. Algunas veces la administración es lenta y transferimos algo a alguna región y no necesariamente llega a donde tiene que llegar. Es por eso que si todos nos ayudamos, los ciudadanos y el Estado, y vemos que en el primer nivel tengamos todo lo necesario para hacer la contención, realmente sería una situación donde podemos salir mejor parados. Hemos repartido... ¿Han escuchado a la señora? O sea, parece que no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Debemos evitar los espacios cerrados. Pero si confinas a la gente, ¿a qué espacios los confinas? A espacios cerrados. Ya no hablemos solo de la gente que vive en las zonas urbano marginales, en las zonas donde no hay agua y desagüe. Hablemos de la gente que vive en edificios. El problema central es que se confina a la gente y se le relega a no salir mezclándose los sanos con los contagiados. Porque el gran problema siempre ha sido los asintomáticos. Es que esta enfermedad tiene personas que no tienen síntomas y una persona asintomática puede contagiar a otra y esa persona también de pronto también es asintomática, pero la tercera o la cuarta sufre los estragos de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se le puede decir eso a estas personas de que no circulen, de que por A o B tienen que salir a los pasadizos? Y está comprobado ahora, los últimos estudios de investigación, que el virus se mueve en aerosoles, es decir, en esos espacios. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en una casa, en una zona, en la periferia de Lima, ¿no? En San Juan del Lurigancho, en Villa El Salvador, en Villa María, en Comas, donde 8 o 9 personas viven en una habitación de 3x4? O sea, a esas personas hay que evitar el contacto, hay que evitar el aislamiento, ¿no? Es que el problema central es que volvemos a andar a ciegas, porque no sabemos quién tiene la enfermedad y quién no. Pero aquí hay que hacer una suerte de balance y rememoración para que no se diga que nosotros solo nos dedicamos a criticar, que no proponemos ninguna alternativa, ningún avance, porque es muy fácil criticar, también se nos ha dicho eso, ¿no es cierto? Pero vamos a analizar cómo empezó todo esto, porque ya va a ser casi un año. Vamos en el día 318, me parece, de la pandemia y de esta situación anormal que vivimos en el país. Y parece que no hubiéramos aprendido nada, porque nuevamente se vuelve a repetir una medida como el confinamiento de manera general, porque es para todo Lima metropolitana, o sea, de manera indiscriminada, sin tener en cuenta las diferencias económicas o culturales, incluso de acceso al agua que hay en la propia Lima metropolitana. ¿Acaso no se podía hacer un ejercicio de segmentación? Claro que sí, hemos escuchado a diversos médicos que sostienen que sí se podía hacer eso, una segmentación más fina, incluso para no generar un confinamiento general. Pero empecemos, por ejemplo, diciendo, ¿recuerdan el año pasado, cuando se preguntaba qué estrategia era la que estaba siguiendo el gobierno? Se habló del martillo y la danza. Entonces, esto del martillo y la danza fue un artículo en el que un ingeniero de origen español llamado Tomás Puello sugería una suerte de estrategia general frente a un virus que recién se estaba conociendo y que no tenía todavía una vacuna a la vista. Entonces, este ministro Zamora, el llamado ministro de la muerte, está la imagen ahí, ¿no? Del ministro de la muerte, este señor Zamora fue entrevistado por IDL, que en ese momento era complaciente del gobierno de Vizcarra, y resulta que este señor salió con, no, estamos practicando la estrategia del martillo y la danza. También, por otro lado, siempre que decía otras cosas se contradecía, en alguna ocasión habló de la estrategia coreana,
o taiwanesa, me parece. Pero bueno, el tema central era, esto llamaba la atención, ¿no? Y el martillo y la danza. Y hay una imagen ahí adicional que muestra un gráfico, ¿no? De subida y bajada, porque la idea central es que esta estrategia está planteada para una sociedad urbana y occidental, porque incluso el artículo fue escrito en inglés, pero se replica o se trae aquí al Perú sin hacer ninguna revisión, porque la idea es que el virus, como tiene una velocidad de contagio, genera un crecimiento enorme, ¿no? Nuevamente, valga la redundancia, del número de contagiados, y hace colapsar a los sistemas de salud en general. Por eso los sistemas de salud en los países incluso desarrollados colapsaron en algún momento, por la velocidad del contagio, no por la letalidad de la enfermedad. Entonces la curva llega y la idea es que el martillo era una suerte de chinchón. ¿Qué significa? El confinamiento, es decir, hacer que las personas dejen de circular en las calles y sobre todo y fundamentalmente dejen de interactuar, porque la epidemia surge de la interacción, de la relación entre personas que uno no sabe que tienen la enfermedad o el virus, porque obviamente si yo escucho toser a alguien, o escucho estornudar, o escucho quejarse, o lo veo con fiebre, obviamente sí yo me distancio. El problema era fundamentalmente con los asintomáticos, la enfermedad producía eso. Entonces el martillo, ¿no? Ahorita no hemos conseguido una imagen, pero hubiera sido muy bacán que lo que en realidad hubiéramos necesitado aquí en el Perú era el martillo de Thor, ¿no? Si hubiéramos necesitado algún martillo, ese era el martillo del dios del rayo, era el que hubiéramos necesitado, la verdad. Pero este ministro resultó tan inútil, este Zamora, que esto de la suerte del confinamiento tenía que ser acompañado de otras medidas, porque no basta encerrar a la gente, porque al encerrarla obviamente estás mezclando también, como digo, a sanos con enfermos, sin saberlo. Y entonces por eso es que en la primera vez que el confinamiento se dio, no redujo de manera notable ni los contagios ni los muertos, sino que tuvo un ciclo natural, entre comillas natural, según los científicos, ¿no es cierto? Pero yo quisiera revisar ahí, que pudiéramos entender que lo que debía estar acompañado esto es de un diagnóstico, ¿no es cierto? Y resulta que el portal Ojo Público, que era un portal más bien afín al gobierno del señor Vizcarra, que era uno de los preferidos, ¿no? Y hizo un informe de investigación en agosto del año pasado sobre las famosas pruebas rápidas, o las pruebas serológicas, que ciertos doctores dicen que son mal llamadas pruebas rápidas. ¿Qué sucedía con estas pruebas que son un elemento, una estrategia para el diagnóstico, entre comillas? No, nos dijeron que no servían y solo el Perú y Costa Rica fueron los únicos países que compraron estas famosas pruebas serológicas, estas pruebas rápidas. Mientras que el resto de los países en América Latina compraron pruebas moleculares, pruebas de PCR. Ahí está el informe y que estas pruebas rápidas generaban falsos negativos. Entonces, ¿cuál fue la utilidad de hacer estas compras y en qué medida el Perú ha aprendido y ha diagnosticado adecuadamente a quienes tienen la enfermedad y a quienes no? Incluso se nos dijo que estas pruebas rápidas servían para estudio, investigación. ¿Dónde están los resultados de esa investigación, pues? ¿Dónde está la gente que diga, toda esta zona está llena de gente que tiene anticuerpos? Porque estas pruebas serológicas, mal llamadas pruebas rápidas, lo que detectan son los anticuerpos, es decir, cuando la persona ya superó prácticamente la enfermedad, ¿no? Pero hay otro informe más de septiembre de Ojo Público que está ahí, que es un informe realmente escalofriante, porque resulta que las pruebas serológicas o pruebas rápidas chinas que se compraron, ahí está la imagen de Ojo Público, ¿no es cierto?, no tenían certificación ni siquiera del país de origen, es decir, de la China. El primer 1,5 millones de pruebas para detectar a quienes tenían coronavirus carecían de certificación del país de origen. ¿Y quién las otorgó? Aquí en el Perú, DIGEMIT. Entonces, hasta el momento, aparentemente, según un informe de Hildebrand en sus 13 de hace 2 semanas atrás, se habían realizado 7 millones. La ministra Macetti en esa conferencia de prensa ha dicho que ya no se están usando pruebas rápidas, pero no hay una información real
¿Dónde están las pruebas moleculares? ¿Dónde está el anuncio de la gran cantidad de pruebas moleculares que se han realizado? Perdón, de la compra de pruebas moleculares que se han realizado para hacer un diagnóstico adecuado. Porque la idea es detectar a quienes tienen la enfermedad para aislarlos y evitar que el contagio se adquiera la velocidad que tiene actualmente. Entonces, ahora, esta estrategia además es una estrategia inadecuada porque hay una imagen ahí sobre el tema de los bonos, del famoso bono universal. Es decir, no todos pueden enfrentar el confinamiento, ¿no? Hay una imagen ahí del bono. Un familiar mío, y no es que sea mi familiar, su situación es la similar, es un pariente que tiene 80 años y que ya cobró su bono la primera vez y que ahora su segundo bono lo debió cobrar en octubre. Señores, estamos a finales de enero y no ha podido cobrar nuevamente el segundo bono. Resulta que hubo una fecha para cobrar y ahora que se ha acercado al banco le dicen que ya no, que tiene que esperar una nueva fecha. Así son de inútiles estos señores que están ahora en el gobierno. O sea, si mi familiar no tuviera algún otro ingreso adicional, que es pequeño, ya estaría muerto de hambre, de inanición. O sea, ¿cómo desde octubre hasta la actualidad no se ha entregado? O sea, este señor cuando ha entrado, ¿qué ha hecho? Con las personas adultos mayores que no deben salir. Así es como, en su caso es el de miles, el de cientos. Seguramente ustedes escribirán debajo de este programa qué es lo que está sucediendo. Pero no solamente es la situación del bono universal familiar, ¿no? También está el asunto de qué cantidad de gente en este país tiene refrigerador para poder conservar los alimentos. ¿No es cierto? Ahí está la imagen de un trabajo que preparó la Universidad del Pacífico, me parece que preparó la gente de la Universidad del Pacífico, ¿no? Donde se establece claramente por regiones y hasta por departamentos que la población que tiene refrigerador es una minoría en relación con el tamaño de la población en general en Perú, y hay mucha gente que tiene que comprar a diario. Entonces la ministra ha dicho que esto es diferente. ¿En qué medida es diferente si las farmacias y los mercados van a cerrar a las 6 de la tarde? Es una reverenda estupidez. ¿Por qué es una reverenda estupidez? Porque no puede ser que la gente, o sea, ¿cuánta gente puede pedir a delivery a su casa, a la farmacia, por ejemplo, si tiene un problema? Hay una farmacia en un barrio, en una esquina, y resulta que uno tiene una emergencia. ¿Qué? Puede suceder que 2 o 3 personas al mismo tiempo tienen la necesidad de que haya alguien que los esté atendiendo. ¿Esa persona se va a movilizar a los 3 lugares al mismo tiempo? ¿No debería ser al revés, como por ejemplo ha sucedido en Argentina, que los supermercados, por ejemplo, deberían estar abiertas las 24 horas del día y las farmacias las 24 horas del día, y la gente que necesita acercarse se acerca a comprar? No al revés. ¿Qué es esto del delivery? ¿Qué reverenda estupidez es esta? Así se va a generar nuevamente las aglomeraciones. Cuando se acortan los tiempos para compra, obviamente la gente tiene menos tiempo y más gente está en el lugar. Es una cuestión, no sé si de sentido común. Entonces, ahora, el año pasado, en abril, a inicios de lo que fue la pandemia, en la BBC de Londres se publicó un artículo donde se hacía una entrevista a un sociólogo francés. Ahí está la imagen, y él declaraba como texto central de toda la entrevista que el confinamiento es un concepto burgués. Y estamos hablando de Francia, no estamos hablando de los países de América Latina o países como el Perú, que son profundamente desiguales. Estamos hablando de lugares como Francia, como Europa, donde ahí la gente también tiene problemas para tener un confinamiento, porque se parte del criterio de que todo el mundo tiene una casa, un espacio disponible, un empleo, y a la gente se le va a llevar bien el dinero a su casa o los alimentos a su casa. Esa no es la realidad del Perú, pues señores, esa no es la realidad del Perú. Entonces, efectivamente, si el confinamiento es un concepto burgués para Europa y un país como Francia, que tiene un sistema de salud muy bueno y un sistema de agua potable y de alcantarillado eficaz, hablemos del Perú. Entonces, ¿acaso no es acá esto un concepto clasista?
donde se le dice a la señora de a pie, oiga señora, usted que vive en un cerro ya no puede usar de la mototaxi porque está prohibida la movilidad pública, ¿no? La gente tiene que ir a pie a comprar y tiene que salir una sola persona a casa, como cuando lo repetía Martín Vizcarra. ¿Qué idiotez es esta? Si sabemos que no nos vamos a poner a juzgar, ¿no? Ahora resulta que como la señora es partidaria de los temas de género, va a decir que no, que claro, hay que cambiar la cultura machista y hay que hacer que los hombres vayan a comprar. Se ha hecho una estadística, un estudio, ¿acaso no se podía hacer una segmentación más fina? Se vuelve a hacer un confinamiento de manera general, como si todos viviéramos en los mejores lugares de Miraflores, de San Isidro, de San Borja, de los distritos más ricos de La Molina, en los mejores lugares que también tienen sus zonas pobres. O sea, se piensa que, bueno, la gente tiene ahorro, tiene dinero y puede quedarse en su casa pues tranquilo, ¿no? Y va a comprar, no hay que desesperarse porque van a seguir atendiendo por delivery. Como todo el mundo puede agarrar el teléfono y mandar un delivery, no, yo vivo en la punta del Cerro San Cristóbal, voy a pedirle un delivery pues de farmacia, ¿no? La verdad es que estoy indignado y hay gente que está convocando unas marchas, es cierto, aquí nuevamente lo reiteramos. La ministra ha descubierto que es el resultado de la circulación y la interacción entre las personas, un gran descubrimiento. En cualquier lugar donde hay interacción, sea en las marchas que tú apoyas o en las marchas que estás en contra, ahí ha habido niveles de contagio. En las marchas juveniles que derrocaron a Merino y pusieron a este señor Sagasti, a este inútil, a este incapaz, ahí hubo interacción del virus. Hubieron interacción del virus en protestas notables como la del paro agrario, donde la gente vive siendo explotada diariamente, pero también hubo contagio. ¿Hay contagios ahora en las protestas que hay en estos días en el centro de Lima? Efectivamente, nunca dejó de haber contagios, porque los contagios se producen con las interacciones. Así de sencillo y de simple. Acá no se trata de estar a favor de uno o de otro, de reconocer las cosas tal y como son. Y aunque creemos que el confinamiento es una medida importante, si el confinamiento no es segmentado, si el confinamiento no está acompañado de otras medidas que no hemos escuchado, porque no sabemos qué va a hacer la gente, se ha hablado de manera general del bono, pero ahora vemos que no se está atendiendo. Entonces, ¿qué resultado en realidad real va a tener estos 15 días? Ninguno. Y por eso se va a seguir prolongando el confinamiento como la única idea absurda para resolver el tema de la interacción y del nivel de contagio. No sabemos qué va a suceder. Más adelante, como lo decíamos, tenemos una entrevista con Guillermo Oviedo, que es representante de los aportantes de la ONP, pero no es el único colectivo que está descontento con esta medida. Entonces vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con una entrevista a Fernando Rospigliosi, que hoy en día tal vez a algunas personas les pueda parecer una opinión poco valorable, ya que habría perdido aparentemente su objetividad porque ahora es candidato por Fuerza Popular. Pero sin embargo, en este programa le vamos a dar tribuna a todos los sectores, a todos, a los de Juntos por el Perú, a los de Avanza País, izquierda y derecha, todos tienen la posibilidad de estar en este programa y de hablar.